Hola hermanos, buenas tardes, buenas noches, perdón ya. Una vez más, pues Dios nos está permitiendo aquí traer otra cápsula, la cápsula 2 de leña para el fuego. La finalidad de estas cápsulas es que Dios pueda producir en nosotros un avivamiento, ¿verdad? Lo necesitamos, es urgente en medio de esta generación que la iglesia muestre este avivamiento espiritual, esa vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hoy nuestra lectura va a ser Primera de Tesalonicenses del 3 al 10. Dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Ay, no tenía esta tos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces nosotros vemos aquí en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, yo le puse esta cápsula: una iglesia ejemplo. Esta iglesia, dice el apóstol Pablo, que había sido ejemplo a los de Macedonia y a de Acaya. Esta iglesia, ¿verdad?, tenía por eso les fui contando tres cosas muy importantes en las cuales ellos trabajaban incesantemente, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, de la obra de vuestra fe. O sea, tenían una fe viva, realmente. Ellos, la fe verdadera, hermanos, cuando hay una fe genuina, cuando hay una fe real, cuando hay una fe, una auténtica conversión, hay obras. Ese es un fruto de la auténtica fe. No es fe y obras, no. Ese es un error y ese es el error en que a veces caen muchos que quieren añadirle a la fe obras. O sea, es que si no haces obras, tu fe no es válida. No, si no haces obras, cuidado, tu fe puede ser una fe falsa. Sí, cuidado. Eso debe prendernos las alertas, los LEDs de alarmas para indicarnos que hay una fe, que puede haber una fe fingida, ¿verdad? Que puede haber una fe fingida. Entonces, la fe verdadera, hermanos, como esta iglesia, una iglesia ejemplo, es una iglesia que demuestra su fe. En medio de las circunstancias está demostrando su fe. Y van a decir algunos, como muchos me acusan: ay, tú casi adoras a MacArthur. No, yo no adoro a MacArthur. Yo lo veo como un hombre, pero admiro a ese pastor, su valentía, su amor, pero también admiro a la iglesia Grace Community Church. ¿Por qué? Porque en medio de la pandemia se atrevieron los hermanos a reunirse y llenaron la iglesia. Y en medio de las amenazas del gobierno, ellos siguieron manteniéndose firmes en reunirse. Entonces ahí se ve la obra de la fe, de una fe confiando en el Señor Jesucristo. Una iglesia ejemplo es una iglesia que demuestra su fe, hermanos. Es una iglesia que se ve una fe viva en base a que está mostrando obras. ¿Sí? No las obras hacen a la fe, sino que la fe produce obras. Eso es lo que a veces algunos que están buscándole pies, como dijera mi papá, 3 pies al gato, sabiendo que tiene 4, ¿verdad? Buscándole errores a la Escritura. Es que la Escritura se contradice. Pablo dice que solo la fe, y Santiago dice que fe y obras, y Santiago no está discrepando con Pablo. Santiago lo que está diciendo es que una fe verdadera
siempre es acompañada con obras. ¿Sí? Entonces no está diciendo fe más obras, está diciendo una fe que produce obras. Esa es la fe verdadera, esa es la fe auténtica, esa es la fe del Señor Jesucristo. Amén. Estamos teniendo esa fe, nos estamos moviendo en base a la fe, no nos movemos por vista. Esta pandemia nos demostró, hermanos, que muchos, no sé por qué me está viniendo toda esta tos, pero a ver, no tenía tos hace rato y ahorita ya. Esta pandemia nos demostró que muchos nos estamos moviendo por vista y por lo que sentimos. Muchos se aislaron de las iglesias porque su fe estaba puesto en lo que veían. Como dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Entonces, una fe verdadera es característico de una iglesia que es ejemplo hacia los demás. Una iglesia que se mantiene firme por su fe, trabajando en medio de la tempestad. Del trabajo de vuestro amor. Ahora, el trabajo no solo tiene que mostrar fe, tiene que mostrarse amor. Una iglesia ejemplo es una iglesia que trabaja con fe y que trabaja en amor hacia los demás, ¿verdad? En amor al perdido, en amor entre los hermanos, ¿verdad? Pablo dice que se desgastaba por amor de los escogidos para que ellos también alcancen la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo salía siendo apóstol, salía a evangelizar porque Dios sabe, ¿verdad? Pablo sabía que Dios tiene gente de todo pueblo, toda lengua, toda nación, y por amor a esos, ¿verdad? Estaban saliendo a predicar el evangelio. Y vamos a ver esta iglesia, su ejemplo en el evangelismo, su ejemplo de amor entre ellos y de amor, en primer lugar, hacia Dios, de amor hacia ellos mismos y de amor hacia los demás. Una iglesia que es ejemplo, es una iglesia que muestra el amor de Dios. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo fundamental. Vuestra constancia en la esperanza. ¿Cuál esperanza? Lo dice el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Señor va a venir por nosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que si morimos vamos con Cristo. Esa es nuestra esperanza. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza, una esperanza viva. Y la iglesia de Tesalónica no solo tenía fe, no solo obraba en fe, no solo obraba en amor, sino que también obraba en esperanza. Y fíjate, fe, amor, fe y esperanza. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 13? Dice que, y ahora permanecen el amor, la fe, la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor. Estos tres ingredientes que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? La iglesia de Corintios lo repite aquí a la iglesia de Tesalónica, porque la iglesia de Tesalónica es una iglesia ejemplo, es una iglesia a la que nosotros debemos de ver, hermanos, si tenemos estos tres ingredientes, ¿sí? Y esto hace, hermanos, cuando una iglesia tiene estos tres ingredientes, dice el apóstol Pablo en el versículo 4, porque conocemos, o sea, atesoramos, vemos, entendemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, una iglesia que está mostrando amor, fe y esperanza viva, es una iglesia que está demostrando que sus integrantes son elegidos de Dios para salvación. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí algunos malinterpretan que, sino también en poder, que hablaban de sanidades y milagros. No está hablando. Hermanos, una iglesia poderosa en el Señor no es una iglesia que anda haciendo milagros. Ahí tienes a la iglesia de Corintio, una iglesia carnal, una iglesia con muchos problemas, muchos detalles,
que Pablo dice divisiones, pleitos, bastantes cuestiones que no estaban bien, ¿verdad? Y más sin embargo, es la iglesia que podríamos decir de todo el Nuevo Testamento, donde abundaban los dones y el poder de Dios. Sin embargo, aquí Pablo está hablando de algo mayor, hermanos, y es que la fe, el amor y la esperanza es una obra del poder de Dios en nosotros. El verdadero poder de Dios, hermanos, el cristiano que verdaderamente es poderoso en el Señor es aquel que tiene una fe poderosa, ¿verdad? Y es aquel que muestra un amor poderoso por el Señor Jesucristo, por las almas, por la iglesia, una esperanza viva, una esperanza real, hermanos. No aquel que nada más anda haciendo saltos, brincos. No es eso. Y no estoy criticando a los que brincan o saltan. Estoy diciendo que no es eso, hermanos. Porque muchas veces es carnalidad o es influencia de nuestras emociones que nos llevan a eso, y no es el poder de Dios, no es en el Espíritu Santo, y no es una plena certidumbre. Y aquí es lo que Pablo está diciendo otra vez. El amor, la fe y la esperanza solamente se pueden mostrar en una vida llena del Espíritu Santo. Por eso Pablo, repito, en 1 Corintios, cuando habla de todos los dones y habla del don de profecía y del don de lenguas y todo, pero le hace ver a la iglesia de Corintios, pero hay un camino más excelente, hermanos. Hay un camino muchísimo más hermoso, glorioso, que hablar en lenguas, que profetizar, que sanar enfermos, que echar fuera demonios, que no sé, que espíritu de sabiduría, de ciencia. Hay un camino más excelente, y ese camino es el camino del amor. Ese camino es el camino, como dice el apóstol Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Una iglesia que ha pasado de emocionalismos a una vida de plenitud del Espíritu Santo, es una iglesia que es poderosa en la fe, que se muestra por su forma de vivir, hermanos, en el sentido, otra vez, que no viven temores, en miedos, y qué va a suceder, y qué va a pasar, y que no, si viven en base a esa fe viva en la palabra de Dios, a esa fe gloriosa en la palabra de Dios, ¿verdad? Y vosotros vinisteis a ser imitadores, dice Pablo en el versículo 6, de vosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Ahí está, hermanos. Una vez más, ahí está. Fíjate, recibiste la palabra en medio de milagros, señales, prodigios. No. Recibiste la palabra en medio de gran, ¿qué? Tribulación. En medio de una persecución tremenda, ellos recibieron la palabra del Señor, y no solo la recibieron, sino con gozo la expresaron, hermanos. Como dice Hebreos, ¿se acuerdan de Hebreos cuando dice, creo que es el capítulo 10, si no, corríjanme por favor, cuando dice que con gozo recibisteis la pérdida de vuestros bienes? ¿Verdad? A los hermanos que estaba dirigida esta carta, ellos les estaban arrebatando sus posesiones por ser cristianos, los estaban echando a la calle sin nada, nada más con lo que tenían puesto. Y ellos lo recibían con gozo y glorificaban a Dios en sus corazones. Hermanos, eso es una iglesia poderosa. Una iglesia que no se está moviendo por lo que ve, que no se está moviendo por emocionalismos, sino que se está moviendo por la palabra de Dios porque la creen sinceramente. Esa es una realidad. ¿Sí? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjense, hermanos, una iglesia que no solo se congregaba,
sino que divulgaba el evangelio, no solo en su ciudad. O sea, ellos fueron, inundaron su ciudad y se fueron más para allá y más para allá y más para allá, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, y muy importante entender que la estrategia de las iglesias, tanto de Pablo como de sus iglesias, era no evangelizar pueblitos y todo, sino evangelizar puntos importantes para que de ahí se formara una iglesia y de ahí se pudiera evangelizar a esos pueblitos chiquitos, ¿verdad? Porque la idea es, entre más pronto lleguemos, ¿verdad?, a divulgar la palabra del Señor. Pero vean qué importante es esta parte, hermanos. O sea, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Fíjense, vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que vosotros no tenemos necesidad de nada. ¿Qué se extendió? La fe de esa iglesia. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Que ellos veían en ellos es que en verdad creían la palabra de Dios. Otra vez, hermanos, repito, un avivamiento real, los avivamientos verdaderos que ha habido, no ha sido avivamientos de milagros, ha sido avivamientos de predicación y de vivir la palabra de Dios. Predicación real de la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Vivir esa vida de fe, ¿sí? Fíjate que hay nunca Pablo que habla y está elogiando a esta iglesia, habla de milagros o habla de sanidades o habla de cuestiones, independientemente de cuál sea tu doctrina con esto, ¿verdad? La realidad es que, hermanos, repito, como dice Corintios, el camino más excelente por arriba de dones y de lo que tú quieras es amor, fe y esperanza. Amor, fe y esperanza. Ahora, porque los mismos hermanos a donde se está llevando la palabra y los mismos incrédulos van a contar de esa iglesia, ¿verdad?, lo que Dios hizo en ellos. Lo que Dios ha mostrado en ellos, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Recuerden lo que dice Pablo, para que a través de vuestras buenas obras los incrédulos glorifiquen y alaben a Dios. Aunque no crean, van a glorificar a Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, porque esta iglesia de Tesalónica estaba también poniendo toda su esperanza en el que vendría por ellos y quien los libraría de la ira de Dios. ¿Sabes a qué vino Cristo? ¿Sabes por qué Dios se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros y vino a morir en una cruz? Para librarnos de algo tan tremendo como es la ira de Dios. Dios dio su vida para salvarnos de su ira. Glorifiquemos a Dios por ello, hermanos, y demos gracias al Señor por ello. Y otra vez repito, hermanos, fe, esperanza y amor debe de abundar en nosotros. Oremos a Dios que tu iglesia, mi iglesia y la iglesia de Cristo y cada uno de nosotros sobreabunde en estos tres, en fe, esperanza y amor. Y hermanos, que Dios en su gracia nos lo conceda, ¿sí?, para que este mundo, aunque no se conviertan, reconozcan que Dios está con nosotros. Y los hermanos que no andan en estos caminos, reconozcan, las iglesias que andan tambaleando en sana doctrina, las iglesias que no manejan sana doctrina, no son de Cristo. Por ahí, en algún congreso, ¿verdad?, de preguntas y respuestas, alguien preguntó por ahí, y los hermanos que no creen en la divinidad de Jesucristo, ¿cómo los ayudamos? Dice el predicador, en primer lugar no son hermanos, porque el que rechaza la divinidad de Jesucristo no ha sido convertido a él. ¿Verdad? Hay cosas que debemos de ser radicales, hermanos. Y sí, pero hablo de los que no mantienen una doctrina sana. Mas, sin embargo, son no tampoco mala doctrina, claro, ¿verdad?, pero mantienen una doctrina fundamental buena, general, tambaleante. Por ellos, para que ellos, a través de la obra de Dios en nosotros, ellos puedan salir de ese naufragio. Hermanos, que Dios nos conceda esto, que Dios me ayude a mí a
ser de esos hombres de Dios que obran en la fe, en el amor y en la esperanza. Y que te lo conceda a ti también y a nuestras iglesias en Cristo Jesús, que Dios se lo conceda a la primera iglesia bautista de Veracruz, que Dios se lo conceda a la iglesia bautista en Jalapa, Cristo llama. Mis hermanos, los amo mucho también. El templo evangélico de Abasolo 6, de Martínez de la Torre, y varias iglesias que están en mi corazón. A la iglesia donde pastorea mi hermano Isidro López, a la iglesia donde pastorea mi hermano Berbotín, a la iglesia donde pastorea Charlie Velasco, ¿verdad? Que Dios conceda esto y que nos ayude y que nos fortalezca y que nos llene de su gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Espero que esta cápsula haya sido de bendición. Y continuaremos. Por favor, ora por mí para que Dios me guíe en estas cápsulas y que Dios pueda obrar en mi corazón y en tu corazón y en el corazón de nuestras iglesias para que se encienda el fuego del avivamiento en nosotros. Nos vemos. Que pases buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.